Esta es una producción de Grupo Fórmula. Yo creo que es un tema, además de importante, muy trascendente para la vida democrática en México. Ha dividido la opinión. Sin embargo, está el temor de que al final del día la capacidad negociadora del gobierno federal, pero también la capacidad de venderse de algunos legisladores de la oposición, como ya lo vimos en la militarizante, a los del PRI, pues al final del día puede hacer esta reforma. Y esta reforma que tiene unos puntos de gran trascendencia, porque estamos hablando del debilitamiento del Instituto Nacional Electoral, realmente desnaturalizar su estructura y convertirlo prácticamente en los hechos como un apéndice del gobierno federal. En algunas interpretaciones, mismo en Europa, en el Consejo Europeo, se ve esto como un regreso al pasado, un regreso donde el Estado controlaba las elecciones. ¿Por qué decimos esto? Porque uno de los puntos es reducir el presupuesto drásticamente de los partidos políticos en años que no hay elecciones federales. Por ejemplo, otro ejemplo del cambio de naturaleza de la estructura es que los diputados plurinominales, hay una propuesta de reducir los 200 diputados plurinominales y 32 senadores. Sin embargo, esto va mucho más allá, porque se trata de que esta nueva conformación con 300 diputados, por ejemplo, elimina prácticamente los distritos electorales y ahora todos se convierten en plurinominales. ¿En qué sentido? En que ya no se juegan individualidades, sino listas propuestas por partidos. Entonces, vaya, aquí sí hay un cambio drástico en la estructura, porque los partidos que tengan mayoría en los estados pues van a ser los ganadores realmente. Entonces, si de una lista se van, de acuerdo a los votos que se obtengan, se van a ir descontando los diputados que van a estar en la legislatura federal. Entonces, esto para a mí me parece un cambio bastante fuerte. También es la reducción de 11 a 7 consejeros en el INE, en el Instituto Nacional Electoral, que quién sabe cómo acabe llamándose después de esta reforma. Y bueno, también la desaparición de los outlets en los estados. Es una reforma estructural que muchos la han interpretado también como un golpe a la democracia, como realmente el control del gobierno en las elecciones del 2023, pero principalmente en las del 2024. Y yo creo que aquí sí ha habido respuestas muy fuertes. Por ejemplo, ayer se refería en una videocolumna, que es un mensaje que da la jefa de gobierno, se fue durísimo contra el presidente, los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, porque ellos en un foro europeo también criticaron mucho esta reforma. Y ella se va directo y dice, ¿a qué le tienen miedo con este cambio de reforma? Si ellos hicieron tal y tal y tal cosa, no pueden hablar de moral. Hugo, la democracia en México, Hugo, se ha construido con el tiempo. Y no, cuando la gente piensa en el INE, muchas veces piensan que es una estructura moderna, pero en realidad este país tiene desde 1917 construyendo poco a poco un instituto electoral. En el 17, seguramente recordarán, se llamaba la Junta Empadronadora, ¿no? Y las juntas computadoras locales, ¿no? Y lo que buscaban hacer era contar los votos. Y en esta transición, después la Comisión Federal de Vigilancia del 46 al 73, que tenía al secretario de Gobernación compuesto de un diputado, compuesto de un senador, todas estas estructuras no son resultado de una ocurrencia de un año, de un sexenio, Hugo. Son una construcción histórica de México y que me parece a mí que en cierta medida esta reforma está regresando en el tiempo, para no ponerle otro atributo. Liliana. Mira, definitivamente, Álvaro, no está solo en pensar que esta reforma nos regrese en el tiempo, sino quiero compartir con ustedes que hay, por ejemplo, un experto en temas de democracia y temas electorales que se llama David Jackson. Él pertenece a lo que se llama el U4 Anti-Corruption Research Center en Estados Unidos. Y lo que él y muchos, hay un concepto que él y otros analistas describen que se llama el concepto de la desdemocratización. ¿Y qué quiere decir esto? Es un concepto a través del cual las democracias
van tomando ciertos pasos que los van alejando justamente de los regímenes democráticos y los van acercando hacia lo que es una autocracia. Una autocracia es básicamente pues este régimen en donde se concentra todo el poder. Y fíjense qué interesante que dice. Hay dos elementos que definen cuando un país se está alejando de ser democracia y se está desdemocratizando. El primero, se hace un intento por cambiar las reglas del juego de los sistemas electorales para asegurar que tenga el partido en turno, que tenga las ventajas. Y el segundo se refiere a el embate contra los contrapesos, que ya sabemos quiénes son, es decir, los organismos autónomos, el periodismo independiente, claro, organizaciones de sociedad civil, entre otros, ¿no? Entonces, solo quiero dejarlo sobre la mesa porque Álvaro no está solo al pensar que estamos desdemocratizando el país al tomar estas iniciativas. Bueno, y Ramsés, te escucho. Sí, yo creo que hay que considerar algo muy importante. A ver, esta propuesta está siendo enviada por el administrador y está siendo avalada por los diputados que están hoy en día. Después que pase esta reforma, si es que llega a suceder, o en el hipotético caso que llegase a pasar o por lo que llegue a suceder, una de las preguntas que he estado yo analizando, no soy muy neófito en este sentido, pero veo que ahora los que están dentro del nuevo órgano, que sería el que evaluaría las votaciones, serían en forma de votación por parte de la población, y es unas cosas que me llaman la atención. Si los diputados son escogidos en base a una cantidad de dinero para poder tener una promoción, me pregunto, todos los que tengan que entrar dentro de esta nueva organización que está proponiendo, bueno, tendría que haber otro cochinito, por así llamarlo, para que los que quieren ser o los que se necesitan que estén, pues tengan la cantidad necesaria para poder promover más dinero. Pero Ramsés, tenemos que reconocer que por lo menos la propuesta del gobierno en términos de esta reforma es que se haga uso más eficiente de los recursos. Entonces, por lo menos en papel, ayudaría a que el gasto total del instituto disminuyera. A mí creo que el problema que yo tengo es similar a lo que dice Liliana. El INE es una institución ciudadana de la cual los mexicanos sienten mucho orgullo. Aquí lo que estás haciendo es quitándole un porcentaje, un atributo, una porción, Liliana, de ser ciudadana, para no estar inventando palabras. Y en ese sentido, creo que sí es una pérdida para el mexicano. Oye, Álvaro, pero también hay algo muy importante. Creo que esto del dinero es una justificación, porque si se tratara del dinero, no estuviéramos gastando 300,000 millones de pesos en una refinería, por ejemplo, en el Tren Maya, no estuviéramos gastando en Felipe Ángeles. Bueno, realmente lo que es una justificación. Por otro lado, sí es un cambio fuertísimo, y lo que decía Ramsés es cierto. Esto que se elijan los consejeros por consulta popular, sabemos perfectamente que a la gente no les interesan las consultas populares, por lo tanto son muy fácilmente manipulables estas consultas, y en ese sentido pues van a quedar los que ellos quieren. Bueno, pero también, Hugo, reconozcamos, hay una responsabilidad de la sociedad mexicana de participar. Por supuesto. Liliana. Pues. Sí, rápidamente para cerrar, yo creo que no tenemos que escatimar en tener elecciones claro, limpias y transparentes, y entonces pues creo que tendría que hacerse un análisis muy minucioso antes de decidir si el INE se le puede recortar el presupuesto así como así. Por supuesto, Hugo, 3 segundos. Ya no vas a poder sacar al PRI como en el 2000, ni al PAN como en el 2012, y ni al PRI nuevamente como en el 2018. Así de sencillo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.